Pero bueno, vamos a la palabra del Señor. Quédense con ese pensamiento. Gracias a las hermanas coristas. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, verso 1 al 3. Hay algo tremendo en nuestro Dios. En esta semana se está predicando, hermanos, en el plan de púlpito que Dios le dio a nuestro pastor. En esta semana se ha estado predicando acerca de los impresionantes milagros del Señor Jesucristo. Se ha estado predicando sobre lo impresionante que nuestro Dios hizo en el tiempo que estuvo humanamente en este mundo. Y hoy, hermanos, el Señor tiene una predicación para nosotros. Y esta predicación, como todas las demás, tiene un sentido. Pero ese sentido que Dios le trae a nuestro corazón y nuestra mente no llegará a cumplir el cometido si nosotros no le damos apertura a nuestro espíritu. Y es esa la razón que cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nuestra alma, Dios empieza a obrar cosas en nosotros, sea desde un milagro, sea desde un problema, sea en la salvación, sea en cualquier área. Dios se mueve porque Dios es así. Pero hay algo que tenemos que hacer, y ese algo depende de nosotros creerle a nuestro Dios. Por eso que cuando cantábamos en este momento, usted empieza a aplaudir sus manos. Usted es contagiado por un hijo de Dios a un lado y al otro. Usted es contagiado por una hija de Dios que está a un lado y que está al otro lado. Es contagiado porque tiene el Espíritu de Dios en su vida. Está siendo llamado y tocado porque en esta área Dios lo prometió, que se había de consagrar para su gloria y su honra. Y en este lugar, aunque no lo podemos ver y tocar, pero Dios está aquí. El Señor dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Y Tomás dijo: hasta que no vea a Jesús mi Dios y meta mis dedos en su costado, hasta entonces creeré. Y su vida, sus ojos espirituales no estaban, hermanos, aún todavía adiestradamente hablando para que él pudiera ver más allá de lo que él no podía ver con sus ojos carnales. Pero cuando Dios se le manifiesta, le dice: Tomás, aquí estoy. Y Tomás en ese momento, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, se inclinó de rodillas: Señor mío y Dios mío. Reconoció que Dios, hermano, es real. Tócate, hermano, tus manos, tócate tus dedos, tócate donde Dios te sanó y pregúntate: Dios hizo algo en mi vida. ¿Cómo no puedo alabar a mi Dios? Porque Él vive. Oh, hermano, pero hay algo aquí importante. Mateo capítulo 8, verso del 1 al 3, dice la palabra del Señor, hablando de milagros impresionantes. Dice la palabra del Señor así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y luego dice el verso 2: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor. Y esta es una palabra clave: si quieres, alguien diga: si quieres, puedes limpiarme. Y el verso 3 dice: Jesús extendiendo su mano le tocó diciendo: quiero. Y esa es la palabra poderosa, dijo: quiero. Y dice, al instante, no fue una semana, no fue un mes, al instante dice que su lepra desapareció. Al instante Dios te quitó la enfermedad. Al instante sentiste el calor de Dios que pasó sobre ti y se fue, hermano, la situación. Y por eso dice la palabra del Señor, y dijo: quiero, sé limpio. El Señor quiere. Siempre quiere el Señor, pero hay algo que nosotros hoy debemos de preguntarnos a nosotros mismos, y ahorita en la predicación lo vamos a saber. Entonces, hermano, esa es la palabra y el tema de esta predicación: Jesús sana a un leproso. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro, levanta sus manos y dígale al Señor de esta manera? Sí, dígale a nuestro Padre Celestial: Señor, en esta hora, mi Dios, venimos delante de tu presencia. Venimos, Señor, humildemente ante ti.
Reconocemos que sin ti no somos nada. Así como fue escrito, Señor, Dios mío, en San Juan 15:5, que Señor, sin ti, separados de ti, nada podemos hacer. Pero hoy venimos humildemente. Reconocemos que tenemos necesidad. Reconocemos que tenemos, Señor, una situación, sea moral, sea espiritual, sea en el sentimiento, sea en el alma, sea, Señor, algo pequeño o algo grande. Hoy tenemos necesidad. Y te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en esta casa. Y que tú nos ayudes, Señor, en este día a comprender que, Señor Jesús, así como tú dices, mi Dios, que tú eres el mismo de ayer, eres el mismo de hoy y seguirás siendo el mismo por la eternidad. Hoy creemos que no te podemos ver, pero tú eres el mismo Dios que no ha perdido su poder, que no ha perdido, Señor, su misericordia, que no ha perdido, Señor Santo, su amor por nosotros. Hoy te rogamos y te pedimos, abre nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu para que podamos, Señor, ir más allá, para que podamos, Señor, cruzar contigo, para que podamos caminar en fe, para que podamos pasar el puente, Señor, cuando, Dios mío, nos encontremos en esa situación. Hoy, Señor, en tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Sean rotas las cadenas, sean rotas, Señor, las ataduras, sea, Señor, suelto, Dios mío, tu poder, Señor, hoy sobre la vida de cada uno de mis hermanos en la iglesia. Hoy alguien va a recibir tu palabra, hoy alguien va a recibir sanidad, hoy alguien va a recibir liberación en el nombre de Jesús. Así lo declaramos hecho en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, tome su asiento en el nombre de Jesucristo. Aleluya al Señor. ¿Cuántos tienen sed, hermanos, en esta hora? Yo tengo sed. Cada vez que hablamos, cada vez que gritamos, cada vez que corremos, nos dan ganas de tomar agua. Eso quiere decir que tenemos necesidad. Pero cuando no tenemos sed, no se nos antoja el agua. Cuando no tenemos calor, no buscamos una sombra donde acobijarnos. Cuando tenemos frío, no buscamos un lugar donde queramos nosotros meternos a calentarnos. Como seres humanos podemos distinguir una cosa de la otra, pero cuando usted tiene necesidad, usted empieza a buscar, usted empieza, hermanos, a desesperarse en su vida. Yo creo que alguien me puede entender, porque yo creo que usted ha pasado algo en su vida. Cuando usted tiene una necesidad de salir de un problema, usted se siente inquieto, se siente desesperado, empieza a buscar la ayuda, empieza a llorar, empieza a desesperarse, que empieza y de una manera empieza a buscar una solución médica. Puede que busque una solución espiritual en medios afuera de lo que es en la casa, en lo espiritual en Dios. Y todo eso, hermano, cuando empieza a suceder algo, se empieza a buscar, se empieza a indagar, se empieza algo en el corazón, algo en el alma, y eso se puede distinguir y conocer como una hambre, como una sed. Y es ahí, hermano, donde empezamos nosotros a movernos en nuestra vida física, pero también en nuestra vida espiritual. Cuando ya no encontramos la salida, es ahí, hermanos, donde nuestro espíritu, porque el hombre dice que el Señor, que nosotros tenemos espíritu, el espíritu del hombre, pero también el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Quién conoce el espíritu del hombre sino el hombre, dice la palabra? ¿Y quién conoce el espíritu de Dios? Ninguno de nosotros conocemos a Dios así físicamente, pero podemos sentir su espíritu en nuestra vida, podemos sentir su presencia porque Él se acerca a nosotros. Y cuando esto sucede, podemos entender, hermanos, que hay un Dios que nos puede ayudar, que hay un Dios que nos puede dar una salida.
Pero no sucederá cuando todo está pasivo. No sucederá, no sentirás nada si todo parece que va bien. No pasará, hermano, no te vas a inquietar si no tienes hambre, si no tienes calor, si no tienes frío y estás en la atmósfera cómoda. No vas a sentir absolutamente una necesidad de hacer algo. Hoy en este lugar tenemos aire acondicionado y es como dice nuestro pastor, aquí se empieza uno a quemar porque está más caliente, pero usted puede ser que tenga frío allá abajo. Y es así, cuando empezamos a tener calor nos quitamos el saco, la camisa, la corbata. Si usted está allá, empieza a cobijarse y a tener un poquito de calor, porque eso es la atmósfera en la que vivimos. Pero cuando hablamos en lo espiritual, cuando no se mueve la necesidad, cuando todo parece que está bien, parece ser que no necesitamos nada. En la palabra del Señor nos enseña los muchos milagros y miles de milagros que el Señor hizo, hermanos, cuando Él estuvo en la tierra. Dice la palabra del Señor que si se hubieran escrito, dice, no cabrían, hermanos, los libros en este mundo por todos los milagros que el Señor hizo mientras Él estaba aquí. Quiere decir, hermano, que Dios sigue haciendo milagros, hizo milagros y seguirá haciendo milagros. Y es por eso, hermanos, que hoy en su palabra Jesús ahora sana a un leproso. Se predicaba, para Dios hay algo imposible, para Dios no hay imposible. Él es el dueño de toda la creación, Él la formó. Él sabe cómo están constituidos nuestros nervios, nuestros tendones, nuestras neuronas, todas nuestras células. Él sabe cómo trabajan. Y cuando se invoca el nombre del Señor, cuando clamamos al Señor, sucede algo sobrenatural y solamente Dios puede hacer esas cosas grandes en nosotros. Pero necesita haber una hambre. Y para este momento la palabra de Dios nos dice que hizo muchos milagros. Pero remontémonos, hermano, hacia 2000 años atrás. Y cuando estamos ya en 2000 años atrás, en una manera pensando, en una manera figurativa, en aquellos lugares no había doctores como ahora. Ahora ya se han innovado, ahora pueden conocer más el cuerpo, la ciencia se ha aumentado, pero en aquel tiempo no había todo lo que ahora se ha descubierto. Y en aquel tiempo se curaba la gente con remedios. En aquel tiempo, hermanos, se curaba la gente con tés, con hierbas. Iban a los doctores y los doctores usaban lo que ellos conocían en ese tiempo. Y es así, de esa manera. Y yo, para mí, cuando empiezo a entender esto, me doy cuenta que en aquel tiempo la fe, hermanos, obraba de una manera sobre más. ¿Por qué? Porque ellos lo que tenían era eso solamente. Y había, hermanos, enfermedades que no se podían curar. Y por eso la palabra dice que este leproso, al llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, él venía leproso. Y la palabra del Señor nos dice que en ese tiempo los leprosos no los aceptaban en el pueblo, sino que los aislaban fuera del campamento, fuera del pueblo. Ellos no se podían acercar porque era contagiosa la lepra. Y esa lepra era, hermano, incurable. En esos tiempos no se curaba. Y si se curaba por sí sola, se podía dar cuenta que el hombre podía ser limpio. Pero mientras era algo, hermano, feo, algo doloroso. La lepra es algo que sale como escamas en la piel, en el cuerpo, y se empieza a enllagar y se da comezón y la carne pues empieza a caer. Es un sufrimiento. Y por eso este leproso dice que él llegó ante los pies del Señor. Pero vea la condición, veamos la condición de este hombre que estaba todo leproso, que tenía esas llagas y que estaba desechado. Y no solamente era él, porque había muchos más leprosos. Pero dice la palabra del Señor que ellos eran aislados. Y hoy, hermano, cuando vemos este impresionante milagro, el Señor hizo algo poderoso. Algo, hermanos, que parecía incurable, algo que parecía que no tenía remedio. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, Él hizo algo poderoso en su vida.
Y la palabra de Dios dice en Lucas 4, capítulo 4, verso 18 al 19, el Señor hace esto. Cuando nuestro Dios, hermanos, se encarna en la humanidad, en Jesucristo, Él vino, hermanos, y con un propósito. Y dice la palabra así en el verso 18, cuando el Señor aparece y viene, dice la palabra así, el verso 18, Lucas capítulo 4, verso 18 y el 19 dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, y dice, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Y el verso 19 dice, y a predicar el año agradable del Señor. El Señor dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, y dice que Él vino a hacer algo poderoso para los que no tenían remedio. El Señor vino para sanarlos. A los que no tenían esperanza, el Señor vino a darles salvación. A los que no tenían, hermano, y estaban cautivos del mal y del pecado, el Señor los vino a liberar para darles, hermano, liberación a sus vidas. Y por eso dice la palabra del Señor que cuando Él aparece, empieza a hacer milagros impresionantes. Pero hoy en día parece ser que muchas de las veces no nos impresionan las cosas que suceden, porque hay algo que en veces al ser humano lo quiere dejar en un lugar donde se sienta cómodo y no pase nada, donde pueda confiar en otras cosas, y se pierde poco a poco lo que puede ser en el Señor. Hermanos, en la necesidad de la sanidad, en la necesidad de la salvación. Pero hoy el Señor nos recuerda que Él puede hacer, hermanos, cosas impresionantes. La definición de impresionante dice así: que causa impresión, especial asombro o admiración, asombro impactante, hecho no explicable por las leyes naturales, y que se atribuye a intervención natural de origen divino. Quiere decir que la definición de impresionante es que causa impresión, causa asombro, y es ahí donde vemos que el Señor empieza a hacer milagros impresionantes. Pero ahora el Señor sana a un leproso. Vimos que el Señor, en la predicación que predicó nuestro hermano ministro Eladio, hay algo imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Una mujer de años de edad, de 100 años de edad, hombres, hermanos, ya avanzados, Dios restableció el cuerpo para que pudieran tener y dar a luz un hijo. Dios hace cosas impresionantes cuando Dios, hermano, da una orden, una palabra. Cuando Dios da, hermanos, el Señor una promesa, algo se va a cumplir. Cuando el Señor nos llamó, nos dijo y nos prometió: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. O sea que Dios le dice a usted, hermano: yo voy a estar contigo cuando tengas enfermedad, yo voy a estar contigo cuando tengas necesidad, cuando tengas hambre, cuando tengas tristeza. Yo voy a estar contigo todos los días de vuestra vida. Oh, aleluya. Pero hoy, hermanos, venía a mi corazón que cuando nosotros, hermanos, estamos ahora avanzados en este siglo, sabemos que podemos ir a la tienda y agarrar pastillas para el dolor. Podemos agarrar una medicina, hermano, para alguna enfermedad que tenemos. Y parece ser, hermanos, que cuando no hay algo que se sufre, no clamamos a Dios. Clamamos más bien a otras cosas que son buenas, sí, pero lo primero sería clamar a nuestro Dios. Y Él lo puede hacer. El Señor puede sanar un cáncer. El Señor puede sanar una migraña. El Señor puede sanar una diabetes. El Señor lo puede hacer. Pero hay algo que se tiene que hacer. Y yo me imagino que este leproso, cuando él llegó ante el Señor, yo creo que este leproso, no dice la Biblia, la palabra, cuántos años tenía este hombre en esa condición, pero algo empezó a suceder en su vida. Algo se empezó a conmover. Este hombre, dice la palabra del Señor en el mismo versículo, en el capítulo 8 de Mateo, el versículo 1 al 3, dice que he aquí vino el leproso, dice, y se postró ante el Señor diciendo: Señor, si quieres, puedes sanarme.
O sea que él estaba seguro, el leproso, porque había visto lo que el Señor estaba haciendo. Yo creo que el Señor estaba ya haciendo milagros, muchos, y él ya lo había notado. Pero él dijo: Señor, si quieres. Esa palabra si quieres quiere decir, hermano, que él sabía y estaba consciente que él era Jesucristo y que él lo podía hacer. Por eso él se acercó a él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Él tenía una condición en su vida. Empezó a agitarse en su corazón. Empezó a creer. No había solución, no había remedio. Tal vez lo había probado todo, pero cuando llegó el momento de ver que había una solución, él no se detuvo. Él empezó a caminar, él empezó a ir. En mi mente lo puedo tratar de entender y figurar. Y cuando se acercó, empezó a ver al maestro y no dudó. Él no dudó, dijo: si quieres, puedes sanarme. Pero he aquí, hermanos, he aquí esta palabra es una expresión de fe. Si quieres, puedes sanarme. Y aquí es donde Dios tocó mi corazón y mi mente, porque esta palabra dice mucho. Si quieres, se le dice al maestro: si quieres, pero tiene que haber algo. Este hombre llegó a esa condición. Ese hombre llegó en ese estado. Yo no sé si usted ya llegó a un estado que ya no puede, hermano, estar tranquilo. Yo no sé si su corazón es sensible o no es sensible, pero es una condición en el corazón. Yo no sé, amigo, si tú que no te has bautizado, hoy el Señor te ha hablado por la palabra y tienes miedo a morir, y tienes miedo a que te pueda suceder algo, y tienes miedo pasar de esta vida a la otra y no sabes cómo va a ser, pero has escuchado que está un infierno y has escuchado que está un cielo. Y cuando nosotros empezamos a entender esto, empieza a agitarse algo en el corazón. Yo no sé tu condición, hermano, hermana, amigo, joven, hermano adulto, hermano que ya tienes más edad. No sé tu condición, pero el Señor sí conoce tu condición. Pero no va a suceder nada, no va a suceder algo por su mucha misericordia de Dios. Cuando Él, hermano, se mueve, por su mucha misericordia te toca. Cuando no merecemos nada, Dios viene y te ayuda. Pero no es todo. Hay algo más que Dios quiere hacer. En veces parece ser cuando un hijo viene al padre y le dice: papá, ayúdame, no tengo dinero. Y uno le ayuda al hijo. Y es ahí donde el hijo, cuando tiene una necesidad, viene. Pero cuando todo va bien, parece ser que no pasa nada. Pero esta palabra, hermano, una vez más, una expresión: si quieres, si quieres. Este hombre ya estaba confiado. Lucas capítulo 8, 43 al 48, hermanos, dice la palabra del Señor. Y cuando veo este mensaje, solamente, hermano, solamente en esta condición de esta mujer, la mujer que tenía el flujo de sangre, ya la hemos repetido muchas veces, ya la hemos escuchado muchas veces, pero dice en Lucas 8:43, lo voy a parafrasear, pero dice la palabra que esta mujer también ya había escuchado, ya había oído que el maestro sanaba. Ya había escuchado, pero había algo en su corazón. Había algo. Por un tiempo ella había buscado la sanidad, había ido a los doctores, había ido de aquí para allá, pero no había encontrado la solución a su problema. El día de ayer estábamos en la célula, llegó nuestra hermana Ofelia, nuestra hermana Sabina. Y cuando ellos estaban ahí en el estudio con nosotros, se da el testimonio y dice nuestra hermana: hermano, mi mamá Sabina dice, tiene 1 año que Dios le permite la salud. Le habían diagnosticado 3 meses o 3 meses, 3 semanas que no la iba a hacer, pero dice, ella se entregó al Señor. Ella, Señor, se bautizó en el Señor y todavía seguía con problemas, pero dice, ahora el Señor la sanó. En ese tiempo hasta el día de hoy, dice, el Señor le ha dado la salud. Una cosa maravillosa hace el de Dios, porque Él es Dios. La miro que sale de la casa y ahí va la hermana
caminando como si nada. Y digo, santo Dios, nuestra hermanita con la edad que tiene y caminando como si nada. Es que Dios hace cosas maravillosas. Dios hace cosas grandes, hermano. Y a nosotros ya nos duele acá la columna vertebral. A mí me duelen los nervios. En vez no me puedo sentar o parar. ¿Por qué, hermanos? Porque nos desgastamos. Pero si confiamos en el Señor, Dios nos puede ayudar. Dios nos puede sanar. Para Dios no hay imposibles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien puede tomar esa palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es hambre, si es persecución, si es enfermedad, todo lo puedo en el Señor. Pero hay algo que tiene que empezar a moverse. Empezamos a cantar y yo los miré a ustedes llorando. Empezamos a cantar y empezaron a sentir el gozo del Señor. Pero eso es lo que provoca, hermanos, el tocar el corazón de Dios. Cuando usted no se queda sentado y con la cara así amargado, pero cuando usted empieza a llorar, cuando usted empieza a decir, me duele, Señor, me duele, pero aquí me levanto en tu nombre, Señor, ayúdame. Cuando empieza a mover su condición, algo tiene que suceder. Dios lo puede hacer, pero tiene usted que hacer algo. Tiene que mover su vida. Hermanos, tenemos que movernos en el Señor. Yo no sé qué usted quiere. Yo no sé usted qué necesita. Pero mi Dios es un Dios poderoso. Su Dios es un Dios poderoso. Su Dios le puede dar la felicidad. No me importa que seas joven, pero tienes algo que te está pasando y solamente Dios te puede ayudar. No importa que seas ya grande de edad, Dios te puede ayudar. Dios te puede fortalecer. Aún tengo 80 años, dijo Caleb, pero me siento de 40. Esa es la actitud que tiene que tener un hijo del Señor. Que parezca ser que los años han pasado, pero se empieza a sacudir y se empieza a mover y se empieza a acomodar, porque Dios puede hacer algo imposible, lo puede hacer posible. Y esta mujer del flujo de sangre, hermana, aplícate esta palabra. Esta mujer tenía esa condición por años, pero hubo algo que la movió. Y ese algo, si quieres, esa palabra si quieres, en su mente a lo mejor empezó, si tan solo puedo llegar, si tan solo puedo tocar. Yo no sé si te puedes aplicar la palabra hoy, pero di, algo tiene que acontecer. No sé cuál es tu necesidad, pero empieza a invocar, empieza a creer. Si es imposible, empieza, yo creo que Dios puede hacer algo. Yo creo que Dios puede mover algo. Empiézate a mover. Alguien dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Empieza a llorar, empieza a gemir. Dios puede hacer algo. Dios puede moverse. Pero una vez más, cuando estamos en el aire acondicionado, no necesitas soplarte con el abanico. Cuando estás en el tiempo de invierno y tienes calentón, no necesitas ponerte una cobija. Pero cuando tienes una necesidad, hermano, no hay medicina. Cuando tienes una enfermedad que nadie la puede remediar, no hay medicina, no hay doctor que te la pueda sanar. Pero cuando vienes al Señor, el Señor lo puede hacer y puede hacer lo imposible a tu vida. Esta mujer, si tan solo, y ahí llegó y se metió entre la multitud y alcanzó con su mano y tocó al maestro. Pero ella pensó algo. Hoy estamos envueltos, hermano, en tanto Netflix, como dice nuestro pastor, sí, y vemos tanta fantasía y vemos a Iron Man volar y a Superman y todas las cosas ahí, pero no pasa nada, es una fantasía. No es una realidad. Vivimos cómodamente en un país muy hermoso y lleno de bendiciones, pero cuando nos ponemos muy cómodos, la mano de Dios está queriéndose mover, pero no se mueve, no porque Él no pueda, sino porque nosotros no le permitimos abrir nuestro corazón. Y el Señor está hablando, pero yo no le estoy regañando. Es algo que Dios me puso en mi corazón y me dijo, ¿quieres ver cosas? Pues cosas están sucediendo, pero tienes que empezarte a mover. Cuando viene algo a tu vida, empiezas a preocuparte, empiezas a moverte, empiezas a desesperarte, y lo único que haces es empezar a clamar al Señor. Cuando todas las puertas se te cierran, parece ser, empiezas a clamar al Señor. Yo no sé cómo estás, hermano, pero esta
esta mujer pensó en su mente: oh, algo está saliendo del maestro, algo se está moviendo del maestro. Se presentaba el maestro y los demonios empezaban a sacudirse y salían y se espantaban, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Oh, hermano, cosas grandes sucedían porque el maestro estaba allí. Pero tú tienes al maestro en tu corazón. Si algo tiembla es el diablo. Si tú empiezas a creerle: hay algo en mí, el demonio tiene que correr, la enfermedad tiene que retroceder. El Señor va a abrir una puerta que no conocemos, pero el Señor va a hacer algo grande. Oye, hermanos, el Señor te dice con esta palabra de expresión: si quieres, maestro, si tan solo toco algo está sucediendo, yo quiero eso. Y esta mujer, al tocar, el Señor la sanó al instante. Al instante se cerró la llave que fluía sangre. Al instante quedó, hermano, sana. Al instante el Señor hizo el milagro. ¿Cuántos queremos ver el milagro de Dios en tu vida? ¿Estás preparado, hermano, para recibirlo? ¿Estás preparado en tu corazón para sacudir tu corazón para recibir el milagro? Y dice la palabra del Señor que esta mujer fue sana. Creo que el tiempo se me está yendo y me quedan unas porciones más de la Biblia. Dice la palabra de Dios cuando leemos en Job. Usted conoce la historia de Job. Y yo apliqué esta palabra una vez más en todos los milagros que estaba pensando y meditando. Aplicaba esta palabra: si quieres, el Señor si quiere. El Señor solamente espera de nosotros como este hombre leproso, que le crea. Este hombre le había creído y sabía que él podía hacer un milagro. Pero ahora vemos a Job. Y Job, vemos la condición que le pasó. Todos sus hijos, sus ganados, todos sus bienes se vinieron abajo. Y cuando veo a Job, tiene una condición, pero no la sentimos ni la vemos porque no la hemos vivido. Muchos ya pasaron por cosas similares, pero este Job, lo que estaba pasando, estaba sintiendo en su corazón. Estaba sintiendo lo que estaba viniendo y no sabía por qué. Pero él es Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice que él fue y acusó a Job porque tiene acceso a llegar. No tiene parte con nuestro Jesucristo, no tiene parte con nuestro Dios, pero él sigue hablando y él sigue poniendo en mal a los cristianos, a los hijos del Señor. ¿Has mirado ahí a tu siervo Job? Todo feliz y anda bien a gusto. Dice: sí, lo he mirado, le he bendecido en grande manera. ¿Y por qué crees que te alaba? Porque le has dado todo. No ha pasado nada por él. Pero pruébalo a ver si su condición te va a decir que te alaba y que te glorifica. Que va y te va a hacer sus ofrendas y te ofrece para sus hijos. A ver, pruébalo, a ver si te va a servir. Y todos conocemos la prueba de Job. Y Job llegó a un momento crucial de elevar esa situación de su condición a tal grado, hermano, que no es fácil. Y yo no la entiendo completamente, pero me imagino que algo está sucediendo con Job. Me han pasado cosas a mí que no se comparan. Y me siento y digo: wow, esto de que Job fue terrible, tremendo. Llegó el momento donde su mujer: maldice a tu Dios y muérete. ¿Para qué está sufriendo Job allí? Tu Dios, ¿a dónde está tu Dios? No sé qué mal le dijo, pero dice la palabra de Dios que le dijo: maldice a tu Dios y muere. Qué cosa tan más terrible cuando alguien no te da una palabra de aliento. Qué cosa más terrible cuando parece ser que te sientes solo y no hay alguien que te dé una palabra. Pero a Job le habían dicho, sus amigos le habían llegado y le habían dicho también: ¿qué te pasó? Mejor pecaste. Y todo eso estaba allí con Job. Pero viene esta palabra: si quieres. Y Job dijo algo. Dijo: Señor, dice, tú me trajiste a este mundo desnudo y así me voy a ir. No me voy a llevar nada. Pero hay una condición en nosotros. Vemos las cosas y no las queremos llevar todo. Queremos seguir disfrutándola. Queremos seguir teniendo. Y eso es hermoso y bonito. Pero yo le digo a mi familia: tenemos que pensar que no somos eternos y que un día también vamos a tener que partir. Y todo lo que es
No nos lo vamos a llevar. Y qué pérdida de tiempo si nos hemos enfocado en todo ello. Pero Job puse esta palabra en este capítulo. Si quieres, él se rindió a el Señor. Si tú me llevas, me vas a llevar, pero yo sé que contigo, Señor, allá voy a estar contigo. Esa era la condición de Job. Has llegado a esa condición. Ha llegado tu momento, a ese momento crucial, total, donde cuando Job recibe esas úlceras y se rascaba y tenía una condición difícil. Ninguno de nosotros posiblemente ha llegado a esa condición. O si la llegaste a cruzar, que no se te olvide de donde Dios, hermano, te ha bendecido. Y es allí la condición. Si quieres, haz lo que tú quieras hacer, Señor. Aquí estoy listo. ¿Cuántos pueden decir eso? Estoy listo, Señor. Marcos capítulo 9, verso 22. Si lo pone nuestro hermano, esta mujer, una vez más, uno más, nada más, dice la palabra de Dios que viene esta situación. Este hombre, su hijo, el espíritu inmundo, lo hacía que su hijo se aventara al fuego, que se aventara al agua, y lo quería ahogar el espíritu inmundo. Y dice la palabra del Señor que ella también pidió, y una vez más dice la palabra, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdame. Una vez más, una condición. Esta palabra otra vez dice: si quieres, Señor, creer en Dios totalmente. Si quieres, Señor, estoy entendido y sé que tú lo puedes hacer. Por eso esta mujer dice la palabra, dice: pero si puedes hacer algo. El Señor sabía su necesidad. Ella creía que lo podía hacer. Y dice la palabra, enseguida el siguiente capítulo, el versículo dice la palabra: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Siguiente versículo dice la palabra del Señor: e inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, aleluya, Señor. Dice que clamó. Alguien que clama no dice ayúdame. Alguien que clama dice ayúdame, ayúdame, no puedo más, ayúdame. Alguien que clama empieza a tener una manera de desahogo, una manera de entrega, una manera que se mete debajo de la silla y se siente tan mal delante de Dios. Pero dice que le clamó y dice: Señor, y dice creo, ayuda mi incredulidad. Y dice inmediatamente que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, sanó al muchacho. Una vez más, esta palabra me impresiona, me toca. Es algo impresionante que Dios hace cosas maravillosas. Yo ya pude sentir lo impresionante de Dios cuando Dios te hace y te toca. Y todo, hermano, cambia, porque así es nuestro Dios. Pero créame esto, que el milagro que usted recibió como yo no es el único milagro que necesitamos, porque vamos a necesitar del Señor todos los días de nuestra vida. Vamos a necesitar al Señor cada momento, cada pensamiento, cada movimiento. Vamos a necesitar al Señor. No sabes cuándo, pero sí debemos estar preparados y clamando a nuestro Dios. La palabra del Señor, el milagro más impresionante. Y esta parte, hermanos, hablando de milagros, el Señor me hacía ver esta parte, que el milagro más grande, la obra más grande fue que el Señor se dio a sí mismo en la cruz del Calvario. ¿Y sabes por qué? Y Dios me hacía sentir, habla mi palabra, porque esta palabra dásela al quien no se ha bautizado y convertido. Porque el milagro más grande e impresionante es que Dios haya venido a dar su vida para redimirnos del pecado. Hechos capítulo 17, versículo 26 dice la palabra del Señor. Y aplico una vez más esta frase: si quieres. El Señor te quiere salvar, pero tienes que entregarte al Señor. Y dice la palabra del Señor: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y los ha prefijado
les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Quiere decir que Dios, amigo, que hoy nos visita, el Señor te prefijó un tiempo, hermano, que tienes tiempo escuchando la palabra del Señor. Esta palabra, el milagro más impresionante, la obra más hermosa es que Dios se vino a dar por ti. Hoy hablamos de milagros y sanidades, y Dios te puede sanar, Dios te puede resolver el problema, pero lo más importante es que recibas la salvación. Porque una vez que seas sano, posiblemente pueda venir otra enfermedad. Posiblemente muramos de una enfermedad, si Dios quiere. Posiblemente muramos de viejos, posiblemente no sabemos. Pero un milagro que Dios hace, sabemos que vamos a pasar de este mundo, si es que no, Dios no viene. Pero el milagro que necesitas tú recibir es que aceptes al Señor Jesucristo, aceptes el milagro del Señor, te arrepientas y aceptes bautizarte en el nombre de Jesucristo, porque esto es lo que te da el acceso a entrar a la vida eterna. Todos los milagros que el Señor hizo y las sanidades que Dios hizo a los hombres y mujeres volvieron a tener decadencia y murieron y pasaron a la historia y pasaron con Dios. Lo mismo sucede hoy con nosotros. No tenemos la vida, hermanos, todo el tiempo. No tenemos y ni sabemos qué día nos va a llegar. No tenemos, nuestros días están contados porque Dios lo prefijó. Hoy es tiempo, hoy es día, hoy hay necesidad. Recibe al Señor. Por eso dice, Dios prefijó los límites de la habitación y los tiempos para que te entregues al Señor. Eso es lo más grande, porque una vez que partamos, vamos a estar a la presencia del Señor. Una vez que lleguemos allá, ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber problemas, porque allá con Dios todo, hermano, será diferente. Hay un versículo para concluir en Lucas capítulo 17 verso 11. Lo leyó mi hermano Carlos cuando estaba recogiendo la ofrenda, y yo creo que Dios confirma y dice algo poderoso aquí. El Señor dice, la palabra del Señor dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Dice enseguida, lo volvemos a leer, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Imagínense, se pararon de lejos porque no se podían acercar por esas condiciones. Pero nosotros estamos tan cerca de nuestro Dios. ¿Por qué no nos acercamos al Maestro? Está tan cerca de nosotros. Y luego decimos tan cerca, pero el Señor está dentro de nosotros. Y aquí lo tenemos en nuestra vida. Él está allí. Y dice, pararon de lejos, dice. Y luego enseguida dice el siguiente versículo. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Imagínense ellos, Jesús, ten misericordia de nosotros. Ellos gritaron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Allá estaban gritando una vez más, si quieres, yo ya sé que lo puedes hacer, pero si quieres, si tienes misericordia de mí. Empezaron a gritar, y dice la palabra del Señor, entonces enseguida cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, dice, y aconteció que mientras iban, dice, fueron limpiados. Si quieres, no te acerques, vete, vayan, denle gracias, vayan con el sacerdote. Ni siquiera los tocó el Señor, pero cuando van caminando, como decía nuestro hermano, en ese momento se les empezó a caer, hermano, la lepra se empezó a caer, ahí la dejaron y fueron sanos en el nombre de Jesucristo. ¡Qué impresionante! Pero ese milagro yo lo quiero, Señor. ¿Sabes que la lepra representa el pecado? La lepra representa el pecado, el que mata, la enfermedad mata, el pecado mata, pero Dios te lo puede quitar, Dios te lo puede limpiar. Y parece ser que si ya te bautizaste y viene la lepra y te quiere carcomer en tu mente, en tu ser, dile al Señor, límpiame Dios. Y Dios ni siquiera los tocó, pero fueron sanos. Enseguida, fíjese lo que dice, lo que leía nuestro hermano también. Entonces uno de ellos, ¿dónde están los otros 9? Usted ya regresó, yo ya regresé.
y venimos a Dios a decirle gracias. O nos hemos ido con los otros 9. Nos hemos ido con los otros 9 leprosos. O hemos regresado al maestro. O llegamos a casa, hermano, y llegamos a casa y al Señor lo dejamos aquí en el templo. Pregúntese, llevamos al maestro a casa. Y dice la palabra del Señor, dice entonces uno de ellos volvió, dice había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. A gran voz empezó a alabar a Dios. Yo no sé qué dijo. Te alabo, Señor, te glorifico, Dios. No sé si llegó, se postró, brincó, corrió. Oh, hermano, algo le sucedió a su vida. Si no podía mover las manos, si le dolían las manos para levantarlas, ahora las podía mover, ahora podía brincar, ahora era libre, no estaba quieto, no estaba sentado. La mujer del flujo de sangre no se quedó parada, empezó a alabar al Señor. Pero hay una condición. ¿Por qué no empiezas a mover tu condición, hermano, hermana? Muévela, empieza a gemir, empieza a gritar. Si tú lo dejas, alguien más la va a tomar. Pero no la dejes ir. El Señor te puede bendecir. El Señor te puede sanar. Y dice que Él volvió glorificando a Dios a gran voz, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos de pie, hermanos, aleluya. Vamos a dar un tiempo, hermanos, para venir al altar. Pero yo le invito al altar con este propósito. Yo sé que tú necesitas un milagro. Yo sé que tú necesitas una sanidad. Yo sé que algo está sucediendo en tu vida, ya sea tu familia, tus hijos, tu vida espiritual, tu corazón, tu alma, la enfermedad. Algo pasa en tu vida. A lo mejor tu novio ya ni te pela. Pero ¿sabes qué? El Señor te puede ayudar. A lo mejor tu novia ya no te pela, para que sea al revés también. Pero ¿sabes qué? Dios te puede ayudar. Dios te puede bendecir, no importa lo que sea. Dios, hermano, te puede dar una bendición. Y fíjese en esto, necesitamos, yo sé, yo entiendo y creo que hay necesidades, pero ¿sabes cómo sucede un milagro? Cuando empiezas a decir, si quieres, yo reconozco que tú lo puedes hacer, pero si tú quieres, haz el milagro, Señor. Aquí estoy, yo lo recibo. Si tú me llevas, pero yo sé que estoy contigo. El apóstol Pablo es muchísimo mejor con el Señor. Ya me quiero ir. ¿Por qué me detienen? Pero ustedes son los que me detienen, decía Pablo a la iglesia. Pero él ya se quería ir. Él sabía, él había experimentado. Hay una frase que nos aplicamos muchas veces y no se puede aplicar totalmente. Porque si el apóstol Pablo dice que tenía el aguijón, por algo tenía el aguijón. Y dice, Señor, dice, bástate en mi gracia, le dice al Señor a Pablo. Pero ¿por qué estaba ese aguijón? Pablo había visto en sueños. Si fue un sueño, si fue que lo miró allí y subió al cielo. Pero el Señor le ponía un aguijón porque tal vez si se iba a gloriar, oh, yo ya fui al cielo, Señor, oh, perdóname, Señor, te alabo, Señor, te glorifico. Se hacía humilde porque él ya había visto algo que nosotros no hemos visto. Había entendido, sentido, contemplado, no sabía si en sueño o en visión, pero dice que se lo llevó el Señor y lo trajo de vuelta. Y muchas veces decimos, me baso en tu gracia. Nos queda muy corto el chaleco, pero en nuestra humildad tenemos que decirle, si tú quieres, Señor. Pero algo hay que hacer, y esto es el meollo de esta predicación. El Señor sana al leproso, el Señor quita la enfermedad. Algo extraordinario, algo impresionante. Cuando el Señor me sanó, la impresión de la sanidad que hizo Dios en mi vida, toda mi casa se convirtió. Todos. Ahora ya no están en el evangelio algunos, pero todos se convirtieron porque Dios hizo algo imposible. Dios movía papeles de migración de los más abajo, lo ponía arriba. Dios hizo ese milagro. Dios sanó a la hija de mi hermana cuando tenía leucemia.
y las plaquetas bajas, 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 bajas. Un día se invocó el nombre de Jesús. Hasta el día de hoy todavía vive. Sus plaquetas se establecieron. El poder de la palabra hasta el día de hoy la ha bendecido. ¿Acaso Dios no hará cosas grandes? Tú puedes venir y pedirle lo que quieras, pero si no hay esa frase en tu vida, si tú quieres, si no hay ese momento de quebrantamiento hasta ese nivel, no vamos a poder tocar al Maestro. Dios por su misericordia no nos ha consumido. Dios por su misericordia no los había consumido a su pueblo, porque tuvo mucho amor, pero por su misericordia los bendijo. ¿Por qué no venimos al altar y le decimos al Señor que nos ayude?